Muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Estamos aquí transmitiendo en vivo por Luxor TV y necesito que todos ustedes traten de comunicarse conmigo a través del chat que tenemos en disposición en este preciso momento. Me confirman si me escuchan alto y claro y hoy vamos a tocar varios temas que están muy interesantes, sobre todo el video que se lanzó hoy. Ese video tomó un tiempo realizarlo, procesarlo, eh, y se envió al director global de Dealshaker para que él lo viera y lo aprobara. Y el día de hoy me dio la confirmación, después de haber estado conversando como 8 o 9 días, y fue lanzado. Para que no haya especulación sobre lo que está en ese contenido. Y hoy voy a tocar un tema en particular, son las fechas de cuándo va a suceder todo esto del Dealshaker Pool. Si es primera vez que te estás conectando, no sabes lo que estoy hablando absolutamente, te voy a hacer como una memoria, refrescarte un poco. La tecnología ha ido avanzando y hay algo que se llama blockchain, cadena de bloques. La cadena de bloques va a ser el futuro donde todo lo que es el Web 3 se va a construir. Ahora mismo estamos en Web 2. La mayoría de las páginas que tú puedes observar están diseñadas en Web 2, pero eventualmente todo se va a montar sobre Web 3 y eso es el desarrollo de la cadena de bloques en su máximo esplendor. Yo calculo que en 5 años todo va a estar en Web 3. Todas aquellas personas que se monten en algún proyecto y puedan adquirir eh, algún criptoactivo y lo guarden, lo atesoren con el tiempo, van a tener mucho poder de compra en el futuro porque todas estas tecnologías van a ser tan normales dentro de pocos años que muchas personas te podrán decir, ¿y cómo tú lo hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo, ¿cómo yo no me enteré de esto? Y se los digo porque a mí me pasó cuando a mí me presentaron el proyecto donde estamos ahora, que es One Ecosystem. Me hablaban de Bitcoin y yo siempre me preguntaba por qué no me presentaron esto en el 2009. Pero es que no existía nada en el 2009. Lo que existía solamente era una gran depresión que había dado inicio en el 2008 y pues quedó afectando todo el 2009, 10 y de ahí en adelante. Bueno, hoy tengo que informarte que nuestra compañía One Ecosystem tiene un token RC20 llamado One, cuyo valor de mercado es de 42.50. Este valor inició a nivel interno y la compañía ha decidido sostenerlo ahora a nivel público. Eh, la blockchain se lanzó el 18 de febrero de este año. Ya hemos cumplido los 6 meses y ahora estamos entrando en una etapa interesante donde se le va a dar mucho uso a una plataforma de comercio electrónico que se llama Dealshaker. Y esta plataforma pues es un comercio electrónico similar a lo que tú conoces al día de hoy, que son muy famosas como lo es eBay o Amazon, AliExpress y otros webs de e-commerce que están por allí haciendo el trabajo, pero no están en Web 3 ni tienen blockchain. Nuestro proyecto es el primer e-commerce que está sobre desarrollo sobre Web 3, sobre Polygon y sobre blockchain. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ok, hay una noticia antes de iniciar con los chats y las preguntas que tengo que darles, que es importante, que es sobre un evento, casualmente hablando de Dealshaker. Es una feria electrónica que se va a realizar en Medellín este 25, o sea, parece que va a ser mañana mismo. Quiero que estén pendientes de esto. Traten de seguirnos acá en el canal de YouTube porque vamos a estar mandando videos sobre el tema. Y esta feria que ustedes ven aquí está el código QR, traten de activarlo a ver si
los lleva a alguna dirección. Esta información me acaba de llegar y la estamos transmitiendo en este espacio para que la comunidad que está conectada pues conozca que DealShaker está constantemente haciendo este tipo de eventos y ferias alrededor del mundo. En este caso es en Medellín y va a ser la feria más grande de LATAM sobre comercio electrónico. Así que traten de participar. Vamos entonces con la información. Voy aquí al chat un momentito para ver cómo están nuestros amigos del chat. Tenemos aquí a varias personas conectadas. Tenemos a Vladimir. Tenemos también a Héctor, a Pedro, a Rolando, a Fabián, a Jane, a Julián, a Francisco. Tenemos a José, tenemos también a Luis y muchos conectándose. Elsa, Pablo, Lucila, Carlos, etcétera. Bueno, chicos y chicas, llegó la hora de la verdad. Este video no va a ser muy largo porque el que hicimos ayer fue de 1 hora y la traducción de YouTube, el sistema que utilizan ellos de inteligencia artificial, les toma un tiempo poder procesar toda la traducción. Y recuerden que estamos conectados con muchos países que nos ven en diferentes partes. Miren esto. Hoy, como les dije al principio del video, se lanzó una información acerca del DealShaker Pool. ¿Qué es el DealShaker Pool? Bueno, este es un sistema que la compañía ha desarrollado y que ahora lo va a lanzar muy pronto. Nos dicen que en el mes de septiembre. Y este DealShaker Pool, lo voy a leer para que estén claros. Es una aplicación diseñada especialmente para permitir el intercambio de WAN a USDT en un exchange externo público. ¿Ok? ¿Estamos claros? Lo vuelvo a repetir. DSP es una aplicación diseñada especialmente para permitir el intercambio de WAN por USDT o USDT, que es una criptomoneda estable, un stablecoin que le llaman, ¿no? En un exchange público externo. ¿Ok? No es nuestro exchange, porque nosotros no tenemos exchange, pero la compañía está asociándose con un exchange y más adelante les diré cómo se llama ese exchange. No sé si se lo diga en este video, pero más adelante se lo diré porque de eso quiero, como quien dice, dar una clase exclusiva de eso. Ok. Pero ya está sonando directo de la compañía. Grábense eso. Y eso es lo que cuenta. La información está llegando directa del corporativo. Esta presentación nos la hicieron a todos los country managers hace ya un tiempito atrás. Y lógico, yo quería decirla, pero no podía. Entonces comencé a hablar con el gerente general de DealShaker y le dije que sí podía hacer un video sobre el tema a inicio de agosto más o menos. Y él me dijo, sí, dale, hazlo. Y bueno, yo estuve bastante ocupado y también estuve analizando bien la información. Y me puse a realizar el video. Lo finalicé, lo vieron ustedes que estaba por ahí circulando y se lo envié. Y él me lo aprobó el día de hoy. Y eso fue lo que hice en lanzar. Lo lancé, pues ya vieron toda la información. Ahí pueden estudiarlo poco a poco. Pero yo voy a concentrarme en la fecha. Según la información de ese video, la compañía nos dice que ellos van a iniciar esto a inicios de septiembre. No septiembre del 2024, septiembre del mes que viene. Lo tenían muy callado. Muy calladito estaban ellos, no decían absolutamente nada. Y ahora que lo han dicho, pues todo el mundo ha quedado surprise. Pero ¿qué fue lo que pasó? No entiendo. No era que el OneForex ya el exchange está aquí a la vuelta de la esquina. Y yo te digo algo porque no quiero que malinterpretes este video. Esto es un proceso para ir a un intercambio con un exchange público
donde Juan va a estar. ¿Ok? Vamos entonces con el dato. Dice que las transacciones manuales comenzarán en septiembre de 2023. O sea, el mes que viene, no sé ni el día ni la hora cuándo van a lanzar esto. Puede ser que sea a mediados del mes, puede ser a principio del mes, puede ser al final cuando ya termine el despliegue, no lo sé. Pero dice la documentación que en el mes de septiembre ellos van a iniciar el proceso para que los comercios, como siempre hemos dicho, sean los primeros en intercambiar Yuan por USDT, por una stablecoin que tiene el valor de $1. Este sistema va a ser un aplicativo que va a estar en DealShaker y este aplicativo va a permitir hacer ese tipo de transacciones. Es una piscina, ¿ok? No es un sistema de exchange abierto donde entra todo el mundo, no es una piscina. Esto es algo nuevo. Y después hablaremos en profundidad cómo yo veo que va a funcionar esta piscina. Como toda piscina, hagámoslo en la vida real. Hay diferentes personas que se bañan en ella. Y hay de todo, pues. Hay hombres mayores, hay jóvenes, hay niños, niñas, chicas, señoras, hay de todo. Todo el mundo se mete en la piscina. ¿Okay? Cada quien juega un papel importante dentro de esa piscina. En el caso de nuestro proyecto, en esta piscina van a entrar los comercios, son los primeros en bañarse. Ellos van a tener como una cédula VIP, por decirlo así, autorizada por el gerente general de DealShaker a nivel mundial. Y el gerente les va a dar a ellos esta herramienta que es como una especie de cédula o de pasaporte para poder entrar a la piscina. Y lógico, eso tiene sus términos y condiciones. Y los términos y condiciones son que aquellos que vayan a estar dentro de esa piscina, los comercios que van a estar dentro de esa piscina, uno, tienen que ser aprobado por el gerente general. Dos, tienen que tener su KYC aprobado. Tres, tienen que enviarle un correo al gerente general de DealShaker diciendo: yo quiero participar de esa piscina. El gerente tiene que responderle y decirle: estás aprobado, ya participas. No es que ahora cualquiera, como viene el exchange, dice: no, yo ahora yo agarro un comercio y lo invento y me voy a meter. Espérate, eso no es así. 4, el comercio tiene que aceptar mínimo el 50% en todos los artículos que venda en la tienda. Si es una compañía de bienes raíces o una compañía que vende automóviles o barcos, se le va a permitir aceptar un 10% y va a poder intercambiar. Porque son cosas muy grandes. Entonces, no se le puede exigir a un comerciante que va a vender un BMW que vale $40,000 que acepte el 100% en Yuan por ahora. No es que en el futuro esto no vaya a suceder. Y de esto trata el video la noche de hoy. Entonces, esto va a suceder en septiembre. Se va a recoger todas esas personas que quieren entrar a esta piscina, todos esos comercios, aceptando los términos y condiciones. Van a ser aprobados y se les va a autorizar de forma manual que pueden empezar a participar y a recibir sus Yuan en esta enorme piscina. Entonces vendrán ofertas del 50, del 60, 80, 90. Y cuidado porque puede ser también al 100%. Comercios más arriesgados y que tienen experiencia pueden decir: vamos al 100%. Y comenzarán a salir estas ofertas en diferentes países y estos comercios aprobados van a empezar a recibir a la comunidad, van a empezar a entregar sus productos y servicios al cambio de 42.50 por cada Yuan. ¿Ok? Esto es lo lindo de esta piscina, que se va a respetar el precio. Entonces, eso inicia en el mes de... no me alcanza la mano. De septiembre, pues ya ustedes saben. Entonces, en ese primer mes comienza ese proceso manual. Viene el mes de octubre, también sigue el proceso manual. Viene el mes de noviembre,
también está manual y ya está empezando medio a automatizarse, pero sigue el manual, porque él va a seguir aprobando. Y viene diciembre. Y bueno, tenemos estos últimos 3 meses que vamos a ver si todo marcha como tiene que ser y vamos a poder usar nuestro WAN mínimo al 50% con estos comercios VIP que van a entrar y eso le va a dar un gran uso a todo el proyecto. Entonces estos comercios, cuando reciben los WAN, ellos lo van a poder enviar a esta piscina y lógico, al principio manualmente el director global verá las transacciones y observará todo para evitar cualquier tipo de anomalía comercial, ¿no? O viveza, porque siempre hay alguien por ahí que se la quiere tirar de vivo. Entonces, una vez que él estudie también todos los procesos, cómo la gente entra a la piscina, cómo se van intercambiando los USDT y la gente, los comercios lo van recibiendo, pues se va creando un feedback de todo lo que se está haciendo y entraría entonces, yo pienso que en enero y febrero, lo que es la parte casi automática, semiautomática. Y al cumplirse los 6 meses que estaríamos hablando en marzo, ya estaría completamente automatizado el sistema de comerciantes, la conversión de los comercios. Y entonces ahora viene la parte de los IMA, los distribuidores independientes de marketing, también van a poder convertir de forma automática, porque ya la parte manual fue superada, sus porciones de WAN y eso va a suceder entre 3 a 6 meses. Vamos con la gráfica nuevamente. Entonces yo calculo como que en junio estamos a la mitad de camino donde los IMAs están tratando de probar esa piscina y a los 6 meses, que sería ya casi el año completo desde que esto se está anunciando, podríamos decir que ya la piscina de minería está en su máximo proceso de intercambio con USDT. Claro, hay un procedimiento y lógico, esto es una etapa, un inicio, es una estrategia que está utilizando la compañía, porque ahora yo les voy a dar mi punto de vista. Más o menos tenemos un año para que, por decirlo al máximo, ¿no? Porque en realidad serían como 9 meses más o menos, para que alguno de ustedes que está viendo este video y que no es comerciante empiece a poner en esa piscina sus WAN. Ok, vamos a esta parte antes de responder un par de preguntas. ¿Cómo lo veo yo? Esta es una piscina y cómo sale la liquidez allí. ¿Quién va a poner esos USDT? Bueno, la compañía ha dicho que ellos van a poner una parte en el principio, ellos van a poner una parte a ciertos comercios que han tenido, como quien dice, que han sido muy activos en los últimos 12 meses. Ellos van a poner y van a ayudar a esos comercios que han aceptado el WAN. Entonces vienen los comercios VIP en la primera etapa, que arranca en septiembre. En la segunda etapa entran los comercios que ya han sido activos durante el último año y ellos van a querer poner sus WAN que ya han capturado, ¿no? Ahí va a haber un tipo de ayuda, ¿no? Bueno, y después viene entonces, venimos todos los IMA. Ok. ¿Los fondos dónde saldrán? Bueno, como esto es una piscina, y recuerden este asunto importante, porque DealShaker va a tener un proceso de transformación. DealShaker se va a abrir de forma pública. Ahora mismo DealShaker está de forma privada. Es nuestro e-commerce solo de One Ecosystem, solamente de nosotros. Los que tenemos One y que compramos allí. Pero la compañía quiere abrirla de forma pública, así como un Amazon, como un eBay, como un AliExpress. Entonces quiere decir que cuando ellos abran eso al mercado público, van a agregar entonces el sistema de tarjeta de créditos, que esos son las dependencias externas que va a hacer la compañía. Una de ellas es que el manejo de transacciones del portal, o sea, de One Ecosystem donde entramos, se haga en DealShaker. Ya veremos cómo es ese proceso. Se implementará pagos con tarjeta de crédito y débito.
Entonces, esto va a permitir que cualquier persona que no tenga One compre lo que vea en Deal Shaker, como un Amazon. Paga lo que sea con su One, con su tarjeta de crédito, con su Fiat, y ese dinero se va al pool, a la piscina. Y ese dinero entra en su totalidad a la piscina. Le estoy hablando de más o menos cómo yo pienso que esto va a funcionar. Ya tendremos más noticias más adelante cuando esto esté operativo, porque hay cosas que están detrás de la oficina que nosotros no sabemos como programadores, porque esa información no nos la dicen. Pero yo estoy tratando aquí de más o menos especular sobre cómo funcionaría esto, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se captura de la gente que no tiene One va para esa piscina, y esa piscina para pagar a los comercios las transacciones que se estén dando. Porque recuerden que los comercios no reciben muchos One. Ellos te podrán recibir 300, 400, 500 euros en One y ahí van cambiándolas. Son pequeñas transacciones, entonces eso comienza a trabajar. Entonces, cada vez que tú pones una orden, la orden queda bloqueada por un año. Y este es el interrogante de muchos. ¿Por qué pasa eso? Yo le escribí al director que me dijera por qué pasaba eso. No voy a verificar el celular a ver si me escribió. No he verificado. Sí, vamos a ver si me respondió. No me ha respondido. Ahí queda el interrogante. Está con el ganchito. Está con un ganchito nada más. Y como él está en una gira ahora mismo allá por Asia, está un poquito complicadito que pueda responder. Me imagino que mañana me podrá responder, pero yo estoy aquí en vivo con ustedes, así que yo le voy a dar mi teoría de qué es lo que pasa con este asunto de, eh, de la piscina y cómo va a ser el proceso. Entonces, los comerciantes, ellos tienen, como quien dice, la necesidad, lógico, de convertir sus One a Fiat. Entonces, cuando ellos pongan una orden, se va a congelar por 12 meses. Y yo analizando y pensando, porque mucha gente me ha escrito sobre ese tema, me quedé en este concepto. Ellos dicen que se están conectando a un exchange público externo. Y ya le voy a soltar la información. Este exchange se llama Uniswap. Uniswap es una plataforma descentralizada muy interesante, poderosa. Y lógico, si la compañía está haciendo alguna especie de contacto con este exchange, entonces hay algún acuerdo. Un exchange es un lugar donde se intercambian muchas criptomonedas, diferentes proyectos. Y estoy teorizando, esto no lo ha dicho nadie, esto es invención mía, por Dios. No diga esto, lo digo al corporativo. Lo que digo al corporativo está en el video que yo lancé aquí. Yo estoy especulando todo sobre lo que está en ese video para tratar de sacar un análisis y desmenuzárselo a ustedes para que puedan entender un poquito por qué los 12 meses. Yo no sé si va a ser así. De repente me dicen no, es por otra razón y ya lo sabré después. Pero esta noche se los quiero decir. Eso es como un plazo fijo, ¿ok? El exchange tiene que garantizar que va a haber una cantidad de One almacenados en una dirección en particular de ese exchange por un año. Para ellos entonces poder garantizar a los que quieran intercambiar esa moneda a nivel interno y privado dentro de ese exchange, lo puedan hacer, pero tiene que ser con USDT. ¿Ok? Así es como yo lo veo. Puede ser como una especie de ICO interna que están haciendo dentro de ese exchange promoviendo OS. Pero no lo vamos a saber nosotros. Eso es una cuestión interna entre esas dos compañías, One Ecosystem y el exchange este que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer OS? One Ecosystem. Mi trabajo es ponerte allí una cantidad de monedas de la comunidad para que tú, con tu comunidad y con todos los que están allá, la adquieran. ¿Ok? Así que ahí va a estar por un año. Tranquilo, nada, el que ponga una orden no se va a cerrar. Porque esto es como si tú pusieras algo en un staking o pusieras un dinero en plazo fijo. Tú llegas a un acuerdo con el banco, la cantidad son tanto y va a ser por un año. En un año tú no puedes tocar ese dinero, pero vas a recibir un beneficio, un interés. En este caso, el beneficio que vas a recibir es que te lo van a cambiar por USDT. Pero no sabemos en qué momento ni cómo va a ser. Yo lo he visto en otras plataformas que lo que hacen es que ponen en esa piscina, todo el mundo pone cantidades, 5, 10, 4, 20 One, 30 One,
15 yuan, 10 yuan, y así van, ¿no? Entonces, cuando se hace una venta, él comienza a quemar todos los yuan desde el más bajito, de la cantidad más pequeña hasta la más alta, y va quemando. Entonces, algunos de pronto le entrarán los USDT más rápido que a otros. Dice, pero ¿por qué a mí no entra? Claro, si tú pusiste 10,000 yuan, ¿cómo te va a entrar? ¿Quién va a comprar eso de un solo tiro? Entonces, usen la lógica. Hagan transacciones pequeñas, pequeñitas, pam, 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 para que cuando venga ese proceso de utilizar la piscina, usted tenga la capacidad de liquidar unos cuantos yuan. Entonces, si eso es así y se está respetando el valor de 42.50, entonces a nivel interno, eso se va a ver como un tipo de transacción entre OS, que es nuestra criptomoneda, y USDT. Entonces, la moneda va a empezar a adquirir valor y va a empezar a marcar dentro de Polygon un valor en centavos y va a empezar a subir. Como esto está controlado, como esto está regulado por la compañía y nadie puede fusilarse a lo loco y hay un tiempo de un año para que esto se vaya dando, poco a poco, esto se va a ir cocinando poco a poco. Y cuando ustedes menos acuerdan, quizá en un año o en 2 años estar haciendo eso, ya estamos liquidando algo, quizá porciones pequeñas, pero se va a empezar a liquidar algo. Quizá a otros quizás no le pase nada y no le compran sus yuan, quizá por la cantidad que es. Es una piscina, o sea, eso se mete todo allí y ahí se va picando, se va sacando las transacciones del que está en el momento. Pero vamos a empezar a observar que esto está sucediendo. ¿Okay? Ya está sonando esto del pool. Ese es el proceso. Tenemos un año para ir haciendo esas cosas. Tenemos escasas semanas para que eso inicie y entran los comercios. El negocio grande va a ser que todo lo que está dentro de One Ecosystem va a estar al 50%. Las aplicaciones, Deal Shaker, ojalá los módulos del One Academy lo pusieran al 50%. Porque hay personas que necesitan educarse. Ya no importa si eso no da ni un centavo en One, no importa. Es más, que no tenga ni minería, pero que esté el contenido traducido en 10 idiomas. No importa que no tenga token ya, pero la gente necesita los módulos de educación para estar informado, porque hay mucho desconocimiento de todo esto que está sucediendo. Y de esa manera, entonces, pudiéramos ver un proceso de intercambio y darle valor a nuestra moneda en la cadena de bloques de Polygon de esta manera, de esta forma. Esta es una estrategia que está haciendo la compañía. Vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Y eventualmente cuando ya pase un año de estar en ese proceso, que va a ser en julio, agosto del otro año, ya muchos han entrado en el proceso de intercambio, muchos van a hacer P2P sin tener que ir a un exchange porque le van a dejar esa opción al que está comprando y ahí van a poder hacer negocios interesantes. Pero lo que va a pasar en 2-3 años va a ser muy poderoso para la compañía, muy poderoso para Deal Shaker, porque entonces otros proyectos van a querer entrar a hacer negocios con nosotros en esa piscina. Y ahí es donde se ponen las cosas sumamente poderosas y muy buenas para el proyecto. Bueno, ahora sí voy para las preguntas rapidito. Les dejo la gráfica acá más o menos del tiempo. Y ya listo para finalizar el streaming de una reunión en estos momentos. Y si tienen alguna pregunta, con gusto acá se la respondo. Voy a ver acá en el otro monitor. Dice, voy a tener que empezar de abajo hacia arriba. ¿Sí? No, vamos a ver. Por acá arriba. Preguntitas. Están enviando saludos de todas partes. De Colombia, de México, de Buenos Aires, de Ecuador, de Riobamba. Saludos de Buenos Aires, Argentina, de Colombia y de otros lugares. Estoy buscando las preguntas, pero como que no hay muchas preguntas hoy. Como que ya están todos claritos. Dice acá, es de Francia, nos manda ahí Marie. Quiero entrar comercio, pero no tenemos country manager. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso hay que hablarlo con el corporativo. Cómo conseguirle a Francia un country manager para que cuando es así la compañía
pone a alguien del equipo corporativo que se encargue de Francia en este caso, o de un país en particular. Puedo tocar el tema en la sala de chat de los country managers para ver qué se puede hacer, ¿no? Dice Julián, ¿qué tiempo hay entre recibir One y poner a cambiarla por USDT? Dice que eso es instantáneo. Lo que nos dijeron a nosotros es que eso es instantáneo. Tú pones la cantidad, no hay límite. Tú puedes poner la cantidad de One que tú quieras. Para el comercio puedes poner la cantidad de One que quieras. Y eso es instantáneo. Pero la cantidad queda bloqueada por un año a proteger el acuerdo que se hizo con ese exchange externo. Puede ser tan rápido como que en 10 minutos ya se hizo, o puede tomar 2 3 días, no sabemos. Eso cuando esté el aplicativo lo vamos a ver. Pero según lo que nos dicen es que eso va a ser rápido. Hay un fondo para ese asunto y eso no hay que preocuparse por eso. Eso lo veremos en la medida que ya escuchemos la experiencia de los comerciantes, cómo han hecho el intercambio de su One por USDT. Gracias por toda la información, muy interesante, dice acá Juan Arcadio. Saludos, Juan. Bueno, no veo ningún tipo de pregunta por acá, ya vi todas. Si no tienen preguntas, habrá como un arbitraje. No sé, mira. Esto es privado. Acuérdate que este pool es privado. Esto es un invento de la compañía. Este pool es privado. Y como todo pool privado, al principio la gestión va a ser completamente manual hasta buscar la automatización. Cuando se haga la automatización, apenas entre un comerciante y dice, tú sabes que yo voy a entrar con el 50 y ponga 50 automáticamente, me imagino que se activará una opción de que estás ya puedes cambiar USDT si esta oferta la pone al 50 en adelante. Así es como yo pienso que va a ser la automatización. Al principio tienen que hacerlo manual por correo para ubicar quién es el comerciante. Es un poco lento y pesado, pero eventualmente dentro de DealChecker le pondrán un sistema de automatización para que cuando llegue la cantidad de 50 y la cifra sean cantidades pequeñas, 200, 300, 400, allí entonces se considera algo que puede ir al pool porque está cubriendo el 50%. Ya cuando las cifras pasen de 2.000, 3.000 dólares, entonces ya un mínimo sería el 10%. De repente un carro, una casa, una computadora muy costosa pudiera ser. Estas computadoras de Apple que valen 8.000, 9.000 dólares. Quien quita, pudiera ser así también. Entonces, eso es una cuestión matemática que van a hacer dentro de la aplicación. Pero al principio, todo inicia de forma manual. El P2P al día de hoy es libre. O sea, entre la comunidad. Acuérdense que todavía no tenemos wallet. No tenemos una wallet pública abierta y la moneda todavía no está pública abierta. La moneda todavía sigue en la cadena de bloques como transacciones. Este primer proceso que va a suceder en septiembre es como una pequeña apertura que se le da a la moneda para hacer un proceso de intercambio a través de un exchange externo. Y entonces así es como va a iniciar. Pero ya empezó a tomar forma este asunto. Por acá más preguntas. Para los IMAs, ¿cuáles serán los requisitos para entrar a la piscina? Tienes que tener el KYC aprobado. Si no, no puedes entrar a esa piscina. Y tienes que tener tu cuenta en Polygon. El que no esté en Polygon no va a poder hacer absolutamente nada de esto. Si no has hecho el salto, tienes que hacer eso antes del 30. Te quedan pocos días. Te quedan 36 días más o menos para hacer el salto. El que no hizo el salto se va a fregar. Y si en septiembre anunciaran, por decir un ejemplo hipotético, un cambio en la tarifa de gas, si no estás en Polygon, no vas a recibir ese beneficio tampoco. Eso lo van a mejorar mucho porque recuerden que Polygon tiene una tarifa súper buena en gas y eso lo vamos a ver reflejado también en septiembre. Eso por ahí tiene que venir en cualquier momento. Eso es así. Porque no podemos manejarnos con la tarifa de Ethereum. Eso ya, como la gente está haciendo el salto, ya vamos para 860.000, creo que fue lo que vi por allí, personas. El cambio puede darse en cualquier momento. Son reglas del juego de una cadena de bloques. Dice Oscar, buenas noches. Si alguien tiene One de los PowerPad y no ha enviado al dueño, es mejor pasarlas al dueño antes de ir a Polygon. Miren, yo
que está un poquito como complicadito. Ok, ya sé cómo tienen que hacer eso. El dueño del Power Pack que tiene todavía las monedas en capa 1 tiene que ir a Polygon. Haga el salto ya y vayan a Polygon. Una vez que el Power Pack está en Polygon, todos los que tengan cuentas en Ethereum, hagan sus cuentas en Polygon, suban a Polygon. Y una vez que están en Polygon, nada más quédense a esperar que venga el cambio de gas. Eso tiene que pasar porque eso es ley. Cada blockchain tiene una tarifa y no se puede utilizar la tarifa de Ethereum hasta que hagamos todos el salto a Polygon. Entonces, cuando estemos en Polygon, usaremos la tarifa de Polygon. Y como la primera etapa cierra en septiembre, lo más probable es que el gas cambie en septiembre, es mi teoría. Y ya en octubre, por decir un ejemplo, cuando tú veas la tarifa del gas, dice, chuzo, esto está súper bueno, que tiene un buen precio, centavos puede ser. Entonces yo voy a decidir hacer el salto con mis monedas y entonces se podrán pasar entonces las WAM de la cuenta principal del Power Pack en Polygon a todas las cuentas inferiores. Lógico, van a tener que pagar el gas, pero va a ser centavos por moneda, ¿ok? Según mis cálculos. Pero tenemos que esperar que el tarifario salga. Eso va a salir en cualquier momento. Recuerden que la compañía tomó esta opción también porque es que capa 1 es muy costoso. Ethereum es demasiado costoso. Voy por acá con otra pregunta. Dice, ya para terminar, porque tengo una reunión en 10 minutos. Dice, estaba pasando, pero se le acabó el gas y no puedo pasar más. Te recomiendo mejor que esperes que esto cambie, Oscar. Esperemos que vengan las mejores tarifas. ¿Será útil el gas en las cuentas que aún no migraron una vez hecha la migración a Polygon? Yo no sé ustedes, yo pasé todas mis cuentas, tenía como 2 o 3 vacías y me las llevé todas a Polygon porque tenían 500 de gas. Yo tengo una teoría y es la unificación de los WAN. Así como nos pidieron unificar todos los perfiles que teníamos en uno solo, con un solo correo, con un solo número móvil, porque hay personas que tenían, yo por lo menos tenía 4 cuentas con diferentes correos y bueno, tenían el mismo móvil pero diferentes correos. Entonces la compañía dijo, tiene que unificar todo eso. Lo hice en el periodo que dijeron ellos que era gratis y no me cobraron nada. Ahora ellos cobran 30 euros por hacer eso. Si ya tú tienes tus cuentas unificadas en una sola, con un solo correo, mi teoría es la siguiente. Todas las cuentas que tenemos dentro de la principal, que son diseñadas y se hicieron así para crear la estructura del binario, para poder hacer una red, eventualmente pienso que todo eso se va a crear una sola cartera y todos tus WAN van a estar dentro de esa cartera con todo tu gas, sumado todo en una sola carterota. Y de esa cartera entonces tú vas a tener ya una dirección marcada, ¿ok? Una dirección física, un número alfanumérico de tu wallet tuya y eso ahí va a ser incambiable, es como tu cédula, ¿no? Y entonces de esa dirección tú puedes disparar a cualquier persona pagando el gas que tienes guardado allí. Pero para eso se tiene que crear un aplicativo wallet. Y la compañía no tiene el aplicativo wallet creado todavía. Lo tiene a nivel de oficina, que siempre lo ha tenido así. Eso puede funcionar así. Pero la idea es crear un aplicativo wallet o pegarse a una billetera que ya existe de, de algún software en particular y crear OS en esas carteras. Pero conociendo cómo somos nosotros, lo más probable es que ellos creen alguna especie de wallet en algún protocolo. Puede ser Metamask, puede ser quizás con la misma Uniswap, que ahí ellos crean la wallet, no sabría decirle. O crean un aplicativo, ellos mismos lo desarrollan y es la cartera OS, pues. Y funciona en Android, en iOS y en Windows y en Mac y en Linux, ¿por qué no puede ser? Pero eso es algo que tiene que venir más adelante. Tengo una novedad con un socio que tenía sus cuentas con opción de autenticador para poder ingresar. Cuando la compañía migró, la plataforma no ha podido ingresar para hacer el cambio de pertinente. Todo lo que es el 2FA, el factor de doble autenticación, escríbele al correo
de la compañía, support@oneecosystem.eu, y le dices que no puedes entrar, que se te dañó, que quieres desactivar el 2FA. Lamentablemente este servicio ellos cobran 30 euros y te van a mandar la wallet. Tú pagas con los USDT los 30 euros y vas a tener que mandar fotos de ti con captura de cédula, con todo. Porque ellos lo que es cambio de correo, lo que es cambio de móvil, cambio del 2FA, son sumamente exigentes para evitar que la cuenta sea clonada por otra persona que se está haciendo pasar por ti y se queda con tus One. Entonces ellos exigen eso y ponen un cobro por esa misma razón también. Una vez que lo haces, te mandan un email donde te van a decir ya su 2FA está desactivado, resete lo del sistema. Entonces tú lo borras del sistema y ya puedes volver a entrar. Este es un servicio que se le ha ofrecido a muchos de ustedes y ya yo no hago nada de eso porque ahora todo es directo con la compañía. Antes había un poquito más de libertad hace varios años atrás para hacer este tipo de asistencia, pero al día de hoy ya no es así. Ahora hay más seguridad y más protocolos porque ya la moneda está más real, ya estamos en Polygon y aquí pueden pasar cosas, chicos y chicas. Bueno, yo creo que estamos bien por la noche de hoy. Traten de asimilar un poco la información que nos dio el corporativo acerca del deal shaker pool y eventualmente en otro video pueden hacer preguntas relacionadas con el tema. De momento, pues esto era todo lo que yo quería decirles hoy y será que nos vemos en un próximo video programa. Solo recuerda regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando estamos en vivo y cuando lanzamos estos nuevos videos. Y pues te voy a agradecer mucho que te suscribas porque tenemos bastantes personas, pero muchos no están suscritos. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias a todos.